El paso del tiempo y todo lo que he vivido me ha hecho estar sola en Navidad. Tengo 69 años y este año voy a pasar la Navidad sola. No es que yo quiera verme como una víctima, pero cuando uno llega a esta edad, las cosas se ven desde otro ángulo. Yo crecí en una casa donde en diciembre no cabía un alma más. Ahora miro mi sala silenciosa y solo escucho el tic-tac del reloj de pared. Mi familia existe, claro. Tengo 2 hijos míos y una hija adoptiva de corazón, a la que crié desde los 4 años, además de 3 nietos. Pero cada uno tiene su propia historia conmigo, y no todas son buenas. Con mi hijo mayor la relación se rompió hace más de 10 años. Éramos igual de orgullosos. Todo empezó cuando me negué a prestarle más dinero porque nunca me devolvía nada. Se enojó mucho, me dijo cosas feas, y desde entonces nuestras llamadas son solo para lo necesario. Su esposa tampoco me quiere, dice que me metía en su hogar. Al final, dejaron de visitarme por completo. Mi hija menor vive lejos. Nos distanciamos después de que se separara. Vino a casa con sus 2 hijos y se quedó 8 meses. Yo la ayudé con todo lo que pude, pero un día le dije, con cariño, que debía buscar trabajo, que yo también tenía mis límites y mis gastos. Ella lo tomó como si la estuviera echando. Armó un drama y se fue sin siquiera despedirse. Aunque le he pedido perdón por si la hice sentir mal, nuestra comunicación es fría y distante. Sé que en su corazón hay dolor y orgullo. La que más me duele es mi niña del alma, la que crié. Cuando ella era pequeña, yo trabajaba sin parar. Tenía 2 empleos y vendía ropa los fines de semana para que no le faltara nada. Pero ese esfuerzo me robó el tiempo. Me perdí sus festejos del colegio, sus bailes. Ella nunca me lo reprochó directamente, pero lo sé. Siento su resentimiento en cada conversación cortante. Ahora tiene su vida, su familia, y en Navidad siempre elige ir a casa de su suegra. También tuve problemas con mis hermanos. Todo se dañó cuando vendimos la casa de mis padres. Yo solo quería que todo se hiciera legal, con papeles firmados, para evitar malentendidos. Pero ellos lo tomaron como si yo no confiara en ellos, como si los acusara de querer robarme. Desde ese día, las reuniones familiares se fueron apagando. Ya no me llaman, no me invitan, no me cuentan sus cosas. No les guardo rencor, pero duele pensar que por querer hacer las cosas bien, terminé siendo la mala del cuento. Así llegué a esta Navidad, con la nevera llena, pero la casa vacía. Mis hijos tienen sus vidas, mis hermanos su orgullo, y yo solo tengo mis recuerdos de otras décadas, cuando esta casa retumbaba de risas. Nadie ha dicho ven, te esperamos. Me da vergüenza llamar para preguntar si puedo ir, porque siento que ya no tengo un lugar allí. La gente dice que uno nunca está solo si tiene fe, pero en diciembre la ausencia de quienes antes formaban tu hogar se siente con más fuerza. No cuento esto para que me tengan lástima. Lo cuento porque la vida da muchas vueltas y, sin quererlo, a veces uno termina recogiendo pedazos de soledad. Soledades hechas de malentendidos, de heridas viejas y de palabras que salieron mal. Tengo 69 años y, por primera vez, entiendo lo que es mirar las luces navideñas desde la ventana, esperando, sin verdadera esperanza, que alguien toque el timbre. El ruido de un auto se fue apagando calle abajo. No era nadie para mí, por supuesto. Respiré hondo y me acerqué a la ventana. La casa de enfrente tenía todas las luces encendidas, y a través de la cortina entreabierta pude ver la silueta de una familia reunida alrededor de una mesa llena de platos. Me quedé ahí un rato, con las manos apoyadas en el frío cristal, sintiendo el calor de mis propias palmas. Decidí que no podía quedarme toda la noche solo con el sonido del reloj. Así que, aunque me costaba un mundo, me puse mi abrigo marrón, el de lana gruesa que me tejió mi hija menor hace tantos años. Todavía lo guardo, aunque la lana ya está un poco apolillada. Salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero me sentí viva. Caminé sin rumbo por el barrio, que estaba extrañamente silencioso. Todo el mundo parecía estar encerrado en su propia burbuja de calor y ruido. De repente, me encontré frente a la pequeña plaza del vecindario, donde habían puesto un árbol de Navidad con luces de colores parpadeantes. En uno de los asientos, bajo la tenue luz de una farola, vi una figura solitaria. Era el señor López,
El viudo que vive en el edificio de la esquina. Le vi allí, solo, contemplando el árbol con las manos metidas en los bolsillos. Casi sigo mi camino, pero algo me detuvo. Quizás era la curiosidad en su postura, esa misma tranquilidad de quien está acostumbrado a su propia compañía. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, mis pies ya me llevaban hacia él. «Buenas noches, vecino», dije, y mi voz sonó más segura de lo que yo me sentía. Él levantó la mirada, un poco sorprendido, y luego una sonrisa amable le iluminó el rostro. «Buenas noches, doña Elena». También salió a tomar un poco de aire navideño. Le dije que sí y me senté a su lado en el banco, no demasiado cerca, pero lo suficiente para no sentirme tan aislada. No hablamos de familia ni de ausencias. Hablamos del frío, de lo bonito que estaba el árbol este año, de cómo el barrio había cambiado. Fue una charla simple, pero el simple hecho de compartir ese banco, ese trozo de noche, hizo que el peso en mi pecho se aligerara un poco. De regreso a casa, pasé por la panadería que siempre cierra tarde, incluso en Nochebuena. La luz estaba encendida. Don Paul, el dueño, un hombre grande y de voz ronca, estaba limpiando el mostrador. Me vio pasar y, con ese gesto impulsivo que tienen algunas personas, abrió la puerta. «Doña Elena, pase un momento, que hace frío ahí fuera». Entré, y el olor a pan recién horneado me envolvió como un abrazo. Estaba cerrando, pero me quedan un par de roscas de Reyes que no recogieron, dijo, mientras envolvía una en papel. «Sería una lástima que se quedaran secas mañana. ¿Se la lleva usted? Me haría un favor». Supe que era una excusa, una manera amable de regalarme algo sin hacerme sentir como una necesitada. Agradecí con tristeza que se notaba en mi voz. Al salir, con la rosca aún caliente entre mis manos, sentí que la noche ya no era tan mala. Cuando volví a cruzar la entrada de mi casa, el silencio ya no parecía tan feo como antes. Dejé el abrigo y puse la tetera a calentar. Coloqué la rosca de Reyes en el centro de la mesa de la cocina, junto a la única taza que usaría. Miré por la ventana de nuevo. En la casa de al lado, empezaron a cantar villancicos. La melodía, un poco desafinada pero llena de alegría, se escuchaba a través de los cristales. Tomé mi teléfono móvil, ese aparato que mis nietos me enseñaron a usar y que todavía me cuesta manejar. Lo encendí y miré la pantalla. No había mensajes nuevos. Pero en lugar de guardarlo, mis dedos empezaron a moverse sobre la pantalla, torpemente, formando un mensaje. No lo envié a mis hijos ni a mis hermanos. En su lugar, lo escribí en el grupo del vecindario, ese que la presidenta de la comunidad creó y donde casi nunca participo. Las palabras aparecieron lentamente. «Feliz Nochebuena a todos los vecinos. Que pasen una linda noche en compañía». Lo envié. La pantalla mostró el mensaje entregado, y durante un minuto, no pasó nada. Suspiré y dejé el teléfono sobre la mesa, junto a la taza humeante. Al menos lo había intentado. Pero entonces, el teléfono vibró. Lo tomé con las manos temblorosas. Eran respuestas. «Feliz Nochebuena, doña Elena. Un abrazo fuerte. De la señora del tercero. Que tenga usted también una muy feliz Navidad. Del joven matrimonio del quinto. Gracias, vecina. ¿Todo bien por ahí?» Del propio señor López, al que acababa de dejar en la plaza. Un calor distinto, que no era el del té, empezó a extenderse por mi pecho. No eran mis hijos, no era mi familia de sangre, pero eran voces. Eran personas que me veían, que me reconocían, que estaban ahí, al otro lado de las paredes. Y entonces, sonó el timbre. El sonido agudo, tan esperado y tan inesperado, me paralizó un instante. El corazón me latió con fuerza en el oído. ¿Quién podía ser a esta hora? Me acerqué a la puerta con paso lento, la duda y una débil esperanza luchando dentro de mí. No miré antes por la ventana para ver quién era. Simplemente, con un movimiento que sentí muy valiente, abrí la puerta. Allí, en el patio iluminado por la luz tenue del pasillo, estaba mi hija menor. Sus mejillas estaban rojas por el frío, y en sus ojos había un brillo de lágrimas contenidas. No estaba sola. Detrás de ella, asomándose con timidez, estaban mis 2 nietos, envueltos en bufandas, sosteniendo una pequeña caja de cartón de la que salía un delicioso olor a pastel.
Perdón por no avisar, mamá, dijo su voz, una voz llena de emoción. Pero en el auto, de camino a casa de los padres de Pablo, los niños no paraban de preguntar por la abuela. Y yo, no pude seguir manejando. No podía. No dijo más. No hizo falta. Nos miramos, y en ese silencio se desmoronaron años de orgullo, de palabras mal dichas, de distancia autoimpuesta. Un suspiro se me escapó del pecho, pero era un suspiro de alivio, de un peso que por fin se rompía. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo familiar, oliendo su perfume de siempre. Mis nietos se acurrucaron contra nosotras, formando un pequeño círculo de calor en la entrada de mi casa, que ya no estaba vacía. Entraron. La casa se llenó al instante del ruido de abrigos siendo colgados, de risas nerviosas, de la voz de mi hija preguntando si quería que calentara el pastel. Mis nietos corrieron a ver el árbol de Navidad que, de repente, pareció brillar con una luz nueva. Mi hija se detuvo en medio de la sala, mirándolo todo, y sus ojos se posaron en la única taza sobre la mesa de la cocina. Su mirada se llenó de una profunda tristeza, y luego de una determinación feroz. Tomó su teléfono. Yo la observé, sin entender, con los dedos volando sobre la pantalla, con una intensidad que no le había visto en años, empezó a escribir. Luego, levantó la vista y me miró. Voy a llamar a mi hermano, dijo, su voz firme ahora. Y después, voy a llamar a tu niña del alma. Al final no fueron las luces del árbol ni los regalos envueltos lo que devolvieron el espíritu navideño a mi hogar. Fue el sonido de una puerta que se abría de forma inesperada, después de años de estar cerrada. Y fue el valor, encontrado en el frío de una noche solitaria, para no solo esperar un milagro, sino para empezar a construirlo, mensaje a mensaje, una palabra de perdón y dejar el orgullo atrás, desde el único lugar que siempre había sido verdaderamente mío, la entrada de mi propia casa.